sí. Entonces a mí me pidieron que yo hablara sobre el tema de violencia de género y mujeres sordas. De ese tema yo le puse de título la doble victimización. A veces puede ser la triple. Bien, entonces ahora voy a explicar por qué. Bien. Bueno, para empezar, hay diferencias, y ustedes ya saben, bueno, creo que ustedes saben, entre personas con discapacidad, dentro de la misma comunidad de personas con discapacidad hay diferencias. También hay diferencias entre la comunidad de personas con discapacidad y la comunidad de personas sordas. Entonces, hay diferencias entre todas, entre ambas, y por lo tanto hay diferencias también dentro de esas mismas comunidades, las diferencias de género también. Entonces, yo puse ahí, inclusión versus segregación. Este problema de inclusión versus segregación se da en todos los ámbitos de la vida social. La educación, la participación en la sociedad, el trabajo, la salud, y etc. Entonces, para una persona con discapacidad física, los problemas de accesibilidad para el acceso físico puede ser del género que sea la persona. El acceso físico puede solucionarse comúnmente una sola vez y sirve para todas las personas, todas las veces que sea. Por ejemplo, si ponemos una rampa o si adecuamos un baño en una institución, va a servir para todas las personas que tengan alguna diversidad en su movilidad física, con un arreglo que se hace una vez y una inversión que se hace una vez. Pero cuando hablamos de barreras para la comunicación y la información, esas barreras son una lucha permanente en todos los ámbitos, todos los días. Es decir, si arreglamos el acceso hoy, en este minuto, aquí, pero más tarde, otra vez tengo barreras, sigue la lucha. Mañana, en otro espacio, otra vez tengo barreras para la comunicación, sigue la lucha. Entonces es una lucha permanente en todos los ámbitos, todos los días, minuto a minuto. Y la omisión y la discriminación se dan todos los días y minuto a minuto en todos los ámbitos, porque es la comunicación, incluyendo la familia, incluyendo los momentos de convivencia, de comida en familia, incluyendo todo, absolutamente. Entonces, dado que en el caso de la comunidad sorda se está involucrando una lengua diferente, las personas sordas están entre los colectivos más profundamente discriminados y menos incluidos en la vida social y en el desarrollo humano. Ok. Ok. Tenemos más o menos 1 billón de personas con discapacidad en el mundo y de esos un 60% aproximadamente somos mujeres. Las mujeres y niñas con discapacidad afrontamos obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de la vida, y esos obstáculos generan situaciones de mayor discriminación, porque son formas múltiples e interseccionales de discriminación y exclusión. Y esto implica el acceso a la educación, a las oportunidades económicas, el acceso a la justicia, el reconocimiento como personas ante la ley. Es mucho más afectado cuando somos mujeres. La participación en la política, somos menos también cuando somos mujeres. El control sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios cuerpos, la atención a la salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho a la maternidad, el derecho a la vida independiente y el derecho al cuidado de nuestros propios hijos se ven mucho más afectados cuando estamos en condiciones de discapacidad. Bien. Bien. Entonces, se sabe ya por los estudios que hay mayor prevalencia de discapacidad entre las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas adultas mayores y las personas que viven en contextos de violencia, de guerra interna, de desplazamiento y de migración. Cuando hablamos de una mayor prevalencia de discapacidad en esos otros grupos en situación de vulneración, es porque estamos
reconociendo que hay una formación, una estructura social que mediante las relaciones de fuerza y de sentido también desfavorece a ciertos grupos a favor de otros y establece estructuras de privilegio y exclusión. Ok, dentro de este contexto, ya según estudios de una organización de acá de Estados Unidos, una de 2 mujeres sordas y uno de 6 hombres sordos serán víctimas de violencia doméstica a lo largo de sus vidas. ¿Por qué esta situación se da? Es importante considerar que la violencia es interseccional. Ok. Bien. Tenemos culturalmente e ideológicamente lo que yo llamo los ismos ideológicos, los ismos de opresión, los ismos de exclusión. Como por ejemplo, macro y micro racismos a nivel estructural, pero también de la vida diaria y en nuestras comunicaciones diarias. El heterosexismo es una fuente de discriminación. El normocentrismo es una fuente de discriminación. El capacitismo, el audismo o oyentismo, el machismo, el edadismo, es decir, cuando nosotros privilegiamos a las personas más jóvenes en desmedro de los adultos mayores, es decir, discriminamos por causa de edad. Ese es el edadismo. Y un sinnúmero de etcétera de ismos que todavía existen, coexisten en nuestras sociedades y son normalizados por ciertas estructuras ideológicas, políticas y también culturales y simbólicas. Y al ser naturalizado, se naturaliza cierta posición subordinada, subyugada de grupos enteros, de colectivos ciudadanos, no solo por género, sino por todas estas otras características identitarias o corporales o diversas, que son divergentes de la norma. ¿Ok? Para todas estas discriminaciones que yo llamo los ismos, la lógica de la discriminación es la misma, pero el efecto y el impacto es múltiple, es interseccional. La lógica es la misma: discriminar lo diferente, excluir lo que es diferente, lo que se aleja de la supuesta norma. Nuestros cuerpos y maneras de funcionar divergentes, incluyendo cuando no hablamos de discapacidad. El hecho de ser mujer, por ejemplo, ya incorpora un cuerpo divergente frente a la norma, que es del hombre. Entonces, cada cuerpo o divergente, cada esa diversidad, ya es la que es discriminada, posicionada en una situación de subyugación o de opresión. Ok. Entonces necesitamos considerar, cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de políticas públicas de políticas públicas y de activismo o de defensa de derechos que puedan reducir las situaciones de violencia, tenemos que incorporar una perspectiva interseccional. ¿Qué significa entonces interseccionalidad? Que cada persona sufre opresión o tiene privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorizaciones sociales. El concepto mismo de interseccionalidad fue generado o fue utilizado, no es que haya sido generado por primera vez con ella, pero fue utilizado, nombrado por primera vez por una mujer afroamericana, abogada, en el año 1989, cuando tuvo que enfrentar un juicio en relación a un juicio por discriminación, donde la víctima era mujer afrodescendiente. Y el fallo rechazó la causa, porque se consideraba que no había habido discriminación en una empresa. Era en una empresa, Entonces, la mujer se quejó por discriminación, porque ella quería trabajar, estaba solicitando el trabajo allá, y la rechazaron. Entonces, la empresa dijo, no, nosotros contratamos mujeres, y contratamos personas afrodescendientes. Pero las mujeres eran blancas, en funciones de administración. Los hombres eran afrodescendientes, sí, en funciones de mecánica, industrial, operativo, todo. Pero mujer y afro juntas, no ella. Entonces, la intersección
fue la que estaba discriminada, la intersección, que no se consideró. Ok, entonces, nosotros aquí en esta reunión tenemos múltiples identidades, no una sola. Ni hay dentro de nuestras identidades una priorización de una sobre la otra. Coexisten dentro de nuestra vida, coexisten dentro de nosotras mismas. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, soy mujer, ¿sí? Soy latina, inmigrante en Estados Unidos, sí, segunda identidad. Soy persona sorda, tercera identidad. Soy persona con discapacidad, cuarta identidad, y yo les voy a explicar por qué hago esta diferenciación. Cuarta identidad. Ya, soy heterosexual, lo cual es aparte un privilegio. Tengo 4 opresiones, un privilegio. ¿Ya? Y en total 5 categorizaciones de las cuales yo pertenezco. ¿Ya? Y no me pueden decir a mí que una es más importante que la otra. No me puede forzar la política pública a mí a decidir que soy más mujer que sorda, o que soy más sorda que mujer, porque son las dos al mismo tiempo y con la misma importancia. Entonces, con esto le quiero dar un ejemplo de hasta dónde llega el tema de interseccionalidad y por qué debemos considerarlo, no solo en los tratados de derechos humanos, no solo en la Defensoría de Derechos Humanos, sino también en las políticas públicas y en nuestra incidencia política hacia los gobiernos para las políticas públicas. Porque por lo general las políticas públicas exigen o están diseñadas para priorizar una categorización sobre las otras. Entonces, si yo quiero defender mis derechos como mujer sorda, me mandan al Servicio Nacional de la Discapacidad. Y el Servicio Nacional de la Discapacidad me dice, yo no puedo cubrir el tema de género, vaya al Servicio Nacional de la Mujer. Y el Servicio de la Mujer no puede cubrir discapacidad, y así sucesivamente, compre huevos, vaya a la otra esquina. Entonces, así es la situación en políticas públicas. Nosotras experimentamos opresión y privilegio, dependiendo de todo nuestro contexto y circunstancias, de nuestra historia, de la familia de donde venimos, de nuestras raíces, de todo eso. Un enfoque interseccional implica abordar en todas las respuestas de políticas públicas, de defensoría, de trabajo social, de manera simultánea e integral, los efectos complejos, irreductibles, variados y variables, que resultan cuanto múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia, que puede ser económica, política, cultural, biopsicosocial, racial, de género, de etnia, de identidad y de experiencia, todas esas diversidades, desigualdades y privilegios se intersectan en contextos históricos específicos, produciendo impactos o afectaciones únicas e indivisibles que no se pueden dividir, no son acumulables, son coexistentes. Entonces, la violencia basada en género no puede ser atacada ni atendida de manera aislada, porque la violencia es interseccional. La omisión de la diferencia, para empezar, es violencia. Ok. La omisión de la intersección también es violencia. Y entonces acá hay un eje para ejemplificar más o menos todo lo que implica todo el eje de privilegios y opresiones que vivimos diariamente en nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, un hombre tiene privilegios sobre una mujer, eso ya lo sabemos, pero además si es blanco, además si no tiene discapacidad, además si es heterosexual, además si es joven, si es atractivo desde la perspectiva occidental, si es de clase alta, si es anglosajón, etcétera, etcétera, etcétera. Las opresiones, si somos mujeres, si somos fértiles o infértiles, también, si somos de piel oscura, si el inglés no lo conocemos, si no somos bonitas, desde la perspectiva occidental, si somos más viejas, si tenemos una religión no normativa o no hegemónica, si tenemos discapacidad, si somos del colectivo LGTBIQ, si no somos con herencia europea, y etcétera, 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 etcétera. Todo eso entonces van generando los círculos de privilegio, de opresión y también de resistencia. Ok. Vamos a pasar a la otra. Ok. Entonces, en la situación aquí tenemos temas de actitud,
temas de estigmas, temas de paradigmas, temas de colonialismo y temas de microdiscriminaciones diarias, ya que son violencia para las mujeres y son más violencia para las mujeres con discapacidad y las mujeres sordas. Entonces, por ejemplo, voy aquí a mencionar varios aspectos problematizadores del tema. ¿Okay? Por ejemplo, existe en las comunidades una división ideológico-conceptual que también está estigmatizada, que diferencia a la persona con discapacidad y la persona sorda. En objetivo y hacer de las organizaciones y de los líderes. Está entonces dentro de esto como temas problematizadores. Nos asimilamos a la mayoría, nos segregamos para poder afirmar nuestras identidades, o asumimos un mestizaje, entre comillas, hablando de mestizaje cultural, identitario, de mestizaje como categorizaciones de la sociedad impone, un mestizaje crítico. Entonces, desde la perspectiva de las comunidades sordas, igual lo voy a volver a mencionar más adelante, pero ahora lo explico desde la perspectiva de las comunidades sordas. La discapacidad es un concepto médico, basado en el modelo médico. Y entonces las comunidades sordas rechazan el concepto de discapacidad y no quieren sentirse ni asumir como identidad el ser persona con discapacidad auditiva. No, porque para las comunidades sordas la discapacidad es un concepto médico, basado sobre el modelo médico. Las personas sordas se sienten parte de un concepto antropológico de desarrollo humano visual y no auditivo, que desarrolla por lo tanto una cultura y un lenguaje que se maneja visualmente y no de manera auditiva, pero no se considera eso ni un impedimento ni una deficiencia. Entonces, por eso establecen esa diferenciación que en términos de política pública genera problematización, ya que la convención incluye a las personas sordas dentro de la misma convención, por lo tanto, para la defensa de derechos es necesario trabajar juntos. Entonces, esta diferenciación problematiza el tema de la defensa de derechos y del trabajo colectivo juntos. Ok. Ahora, otro tema problematizador, que la accesibilidad de hoy en día en las políticas públicas es prescindible. En las políticas públicas, los políticos dicen, bueno, esperemos, dejemos esto en hold, manténgalo, espérate ahí, ya cuando tengamos los recursos hacemos esta parte, primero vamos a hacer esta y luego vamos contigo. Entonces eso significa esperar, porque la accesibilidad es prescindible, pero según la convención no lo es. La accesibilidad es un derecho humano y un principio que debe guiar el ejercicio de todos los derechos, lo que implica que no debe ponerse a esperar, pero a nivel de política pública se considera que el concepto de progresividad les permite no invertir en accesibilidad, pero al no invertir, nosotros, todas las personas, las mujeres con discapacidad y las mujeres sordas quedamos afuera y atrás en todos los aspectos de la vida. El otro problema también con la accesibilidad es cuando es considerada un negocio desde la perspectiva privada. Y ahí es lo que está pasando ahora. Entonces se establece, por ejemplo, el tema de los intérpretes de lengua de señas, hay que pagarlos. Y ahora está saliendo ya, digamos, compañías de intérpretes que cobran lo que un país en desarrollo no puede pagar, una organización que no tiene sin fines de lucro no puede pagar. Ahora, tampoco se trata de que sea un favor, pero cuando lo vemos como un negocio, se acaba el derecho. Okay. Y nosotros tenemos que empezar a pedir por favor o a negociar los costos, cuando en realidad la accesibilidad no debería de ser manejada así, porque es un derecho. Y nuestro acceso a intérpretes de lengua de señas es un derecho que debe ser garantizado por políticas públicas. ¿Ok? Ya. Entonces, ese otro tema problematizador. Ahora el siguiente. Los movimientos feministas no incluyen todavía a las mujeres con discapacidad, ni en el concepto, ni en la acción. Las políticas de género no incluyen la variable discapacidad. Los movimientos de las personas con discapacidad son liderados mayormente por hombres. Las comunidades sordas también.
las políticas de discapacidad no transversalizan la variable de género. Otra vez, atrás, ya fuera. El movimiento de mujeres con discapacidad difícilmente cede espacio de liderazgo a las mujeres sordas. Ok. Entonces ahí seguimos los aspectos problematizadores de este tema. Ahora, el tema de las mujeres sordas. Voy a hablar un poquitito sobre lo que yo llamo la doble vinculación que tenemos. Y este concepto de doble vinculación ya viene de la teoría afrodescendiente. Un autor afroamericano, es decir, de Estados Unidos, escribió, el que habló de este concepto de doble vinculación al referirse de las comunidades afrodescendientes de la diáspora, ya que por un lado son comunidades negras, afrodescendientes, una cultura específica, una manera de ser, y por otro lado necesitaban asimilarse a la cultura estadounidense. Esa doble vinculación, asimilación, pregunta segregación, pregunta o mestizaje, mestizaje activo y crítico. De ahí salió el concepto de doble vinculación. Ahora yo estoy tomando prestado el concepto y adaptándolo a otra situación también cultural, que tiene que ver con las comunidades sordas y donde entran las mujeres y las niñas sordas. Primero, por un lado tenemos la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en resumen le decimos la CDBD. Esa convención resguarda y garantiza nuestros derechos, pero de manera individual. El derecho individual a la accesibilidad a todo nivel. Y lo garantiza la CDPD. Pero por otro lado, nosotros como comunidades sordas, que han desarrollado una lengua completa, una lengua con gramática completa, ya que no es auditiva, sino visual, y por lo tanto es una lengua minoritaria dentro de las comunidades, dentro de los países. Son una lengua minoritaria y por lo tanto una cultura minoritaria dentro de la sociedad hegemónica. Tenemos derechos colectivos como comunidad lingüístico-cultural diferente, como comunidad lingüística minoritaria. Entramos dentro de los tratados de los derechos lingüísticos y culturales, pero no esos derechos colectivos como comunidades sordas no están cubiertos porque no han incorporado a las comunidades sordas dentro de esos tratados de derechos lingüísticos minoritarios y ni tampoco en las leyes nacionales que mencionan los derechos lingüísticos y culturales de otras comunidades lingüístico-culturales también subyugadas, porque, entre paréntesis, el término minoría también es cuestionable. Nuestras sociedades están conformadas por un sinnúmero de minorías. El término mayoría es arbitrario. Por lo tanto, el término minoría es cuestionable. Pero en todo caso, bueno, entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas de nuestros países, las comunidades afrodescendientes de la diáspora, esas comunidades, o sea, en varios países existen leyes, incluso también a nivel constitucional, que resguardan los derechos de esas comunidades minoritarias. Pero ahí no están las comunidades sordas, no están. A nosotros nos metieron solamente en la CDPD. Es decir, tenemos resguardados nuestros derechos como individuos, pero no como comunidades culturales. Ok, hay un gap ahí, hay una omisión. Hay una brecha. Hay una brecha. Ok. Entonces, esta situación también son violencias. Son violencias estructurales, son violencias sistémicas. Okay. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos la asimilación forzada a la cultura y a la lengua de la mayoría, lo que implica enajenación de lo que tú eres, enajenación de tu identidad, y eso es violencia. Tenemos colonialismo cultural y lingüístico. Ese colonialismo cultural y lingüístico que afecta e impacta a las comunidades sordas es violencia. Y luego tenemos lo que ya mencioné antes, el oyentismo,
que es un concepto y una ideología muy similar a lo que en el ámbito de la discapacidad en general se llama capacitismo. El oyentismo, ya que se refiere a las comunidades sordas, digamos, a la priorización de una manera de ser basada en la audición y la desvalorización de cualquier otra manera de ser que no esté basada en la audición. Eso también es violencia. Okay. Entonces estamos con que el oyentismo es violencia. Para las mujeres sordas, ya, las situaciones que ya mencioné de exclusión se agravan todavía más, ya, por las barreras comunicativas y culturales de esta ideología dominante y discriminante que es el oyentismo, que en inglés se dice audismo, y todavía en nuestra sociedad latinoamericana hay comunidades que usan audismo, ya que es un Spanglish, pero más o menos significa lo mismo, ¿ya? Oyentismo. El oyentismo es la traducción opresora basada en la audición del valor humano o del deber ser, ¿ya?, a través de la audición, ¿ya? Es lo que llamamos también hearing explaining, ya que es lo mismo, es más o menos el mismo concepto, la misma lógica del mansplaining, ¿ya? Ya, cuando una mujer es traducida y explicada desde la edición masculina, ya, lo mismo entonces pasa con las comunidades sordas. Las comunidades oyentes, ya, hegemónicas, ya, explican y traducen a las personas sordas, ya, desde la perspectiva oyente, ya, o auditiva. Ya. Al traducirla, tú estás violando a la persona, ya estás generando violencia. Okay. Entonces, las respuestas de políticas públicas a la violencia de género hoy en día son todas elaboradas sobre la base del oyentismo. Una perspectiva eminentemente auditiva, ¿ya?, que no considera a la diversidad, ¿ya?, de las comunidades sordas, que es visual. Por lo tanto, por eso las políticas públicas para prevenir, erradicar, ya, y atender la violencia basada en género no son accesibles para las mujeres y las niñas sordas, porque están hechas desde una perspectiva eminentemente oyente. Luego tenemos que la lengua de señas es muy importante para el desarrollo de la identidad de las mujeres y niñas sordas, y como herramienta para una plena inclusión social de las mujeres y las niñas sordas, específicamente y muy especialmente de las mujeres y niñas sordas que nacen sordas o que adquieren la sordera en edad prelocutiva antes de enfrentarse al lenguaje. Ok, sin una lengua reconocida no hay participación social. Sin la participación no hay ciudadanía de las mujeres y las niñas sordas. Ok. El oyentismo es violencia estructural. Entonces ahora voy a hablar, y yo creo que Silvia después va a explicar, pero ahora voy a hablar sobre los modelos desde la perspectiva sorda. Espérense. Ok. Desde la perspectiva sorda, el modelo médico, es decir, basado en diagnóstico, te diagnostica sordera. Es decir, no puedes oír. No oyes. Tienes incapacidad de oír. Ok. El modelo médico. Sordera. Desde el modelo social y de derechos humanos instaurado por la Convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad, se define entonces persona con discapacidad auditiva a la persona que no puede oír, es decir, otra vez, sordera, interactúa con barreras en una sociedad que no está hecha para una persona que no puede oír. Es decir, es la sordera versus las barreras ante una sociedad construida por el oyentismo. Pero desde la comunidad teórica, académica, desde la teoría académica sorda, se ha agregado un nuevo modelo
a estos dos modelos fundamentales, el médico y el social o de derechos humanos. Ya, desde la teoría académica sorda se ha agregado un nuevo modelo, que es lo que llamamos el modelo lingüístico-cultural, desde donde nació, en base sobre todo a este autor, profesor de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, Paddy Ladd, el concepto de sordidad, no sordera, sordidad. Ya, sordidad significa el proceso de cada persona sorda. Ya, una vez que queda sorda, el proceso de adquirir una nueva identidad basada en la visión, ya, y en una lengua diferente que también es visual y por lo tanto ya más natural para una nueva biología. Ya, tu cuerpo disidente desde el momento en que dejas de oír, ya tu cuerpo se convierte en disidente de la norma. Y ya, cualquier comunicación o lengua basada en la audición ya no es natural a tu biología. No, ya, la lengua que es natural a tu biología ya es la visual. Ya, la lengua diseña. Entonces, sobre esa base tú vas adquiriendo un proceso de identidad, un proceso, ¿ya? Que es lo que en inglés se llama deafhood, ¿ya? Ahí en español podemos decir sordidad, es decir, tu proceso interno que tú sientes acá, ya, digamos, en tu estómago, ya, de adquirir tu identidad como persona sorda, es decir, como una persona eminentemente visual, con un desarrollo cultural visual, ¿no? Y con una lengua plena, completa, visual, que no te exige más esfuerzo, ¿eh? Que puede surgirte naturalmente, ya, para comunicarte con los demás. Ok, entonces, desde esta perspectiva de este modelo lingüístico-cultural, lo que hay que ver y responder cuando hablamos de personas sordas y de mujeres sordas, ya, no es a la capacidad mayor o menor de oír, no, ya, sino a la consecuencia cultural de no oír. ¿Ok? Espero poder más o menos tener un poquito más claro esto. Ya, pero para dar un ejemplo, voy a dar un grado de ejemplo. Bueno, aquí estoy presentando una diapositiva. Resumen, el grado de pérdida auditiva no es el factor más importante para definir a una mujer o a una persona sorda en general. Es la visión que tenemos de nosotros mismos. A eso le llamamos la sordidad. Ok, entonces, para dar un ejemplo, entonces, yo soy sorda postlocutiva, no prelocutiva, es decir, yo oía, nací oyente. Yo nací oyente, por eso yo puedo hablar con la voz de la mayoría. Entonces, yo nací oyente. Yo perdí la audición cuando tenía 13 años. Es decir, cuando era un adolescente. Por lo tanto, yo adquirí lenguaje auditivo oral de manera natural, ¿ya? A mi primera infancia, porque yo oía. Entonces, yo adquirí de manera natural el lenguaje auditivo oral, porque yo oía. Y también adquirí con eso la cultura, ¿ya?, de la sociedad oyente, ¿ya?, con todos los prejuicios y mitos incorporados también. ¿Ya? Lo que implica que cuando yo quedé sorda, yo me vi a mí misma en desventaja. ¿Ya? Y yo seguía pensando como oyente, y en lengua de señas es así. Te pones el dedo en tu mente, en tu cerebro, aquí en la frente, indicando yo estoy pensando como oyente. Entonces yo pensaba como oyente porque yo había sido oyente. Entonces yo al pensar como oyente me vi a mí misma en desventaja. Y yo consideraba que yo era la que había perdido valor porque era yo la que dejé de oír. Y por lo tanto, al ser yo la que dejé de oír y yo perdí valor ya frente a los demás, yo tenía que asumir toda responsabilidad y el esfuerzo. A ver, se me está congelando. A ver, toda la responsabilidad y el esfuerzo de incluirme en la sociedad debía de asumirlo yo, porque la culpa de mi sordera era mía. Yo soy la sorda, todos los demás perfectos y yo imperfecta. Esa es la visión oyente. Ese es el oyentismo incorporado. Y por lo tanto yo aguanté maltrato, bullying, discriminación en la escuela, porque yo me tuve que incluir en una escuela regular. Yo estaba en primer año de enseñanza secundaria cuando perdí la audición.
Entonces, obviamente, mis padres lo primero que hicieron fue llevarme a terapia oral, porque eso les dijo el médico. Terapia oral, lectura labial, voz, audífono, mientras sirviera, luego ya no sirvió. Y colegio regular, donde yo sufrí bullying, mucha burla, mucha discriminación, y la aguanté porque pensaba que ellas tenían razón, el problema es mío. Entonces eso es oyentismo, hasta que conocí a las personas sordas, prelocutivas, a las personas sordas que se mueven en una comunidad de sordos con lengua de señas en Chile. Y ellas me vieron, vieron que yo leía labios, se dieron cuenta que yo era sorda y me invitaron a su reunión. Voy a la reunión asustada y con un amigo oyente para que me ayudara. Ya entro a la reunión y de ahí no salgo nunca más. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando yo conocí a la comunidad sorda, me di cuenta que había otra manera de ser, de vivir, de disfrutar la vida, ya eminentemente visual y sin complejo, sin culpa, sin vergüenza, sin pensar que estamos en desventaja. Y que yo me di cuenta que yo tenía que aprender lengua de señas para comunicarme con ellos, para aprender de ellos. Aprendí la lengua de señas después. Entonces yo viví mi proceso de sordidad. Ellos usaban la tecnología para comunicarse con sus padres oyentes. Ellos manejaban autos. Ellos iban a fiestas. Ellos me invitaban. Ellos me hacían descripciones de direcciones eminentemente visuales. Y yo pensaba, pero si no me das el nombre de la calle y el número, me voy a perder. Pero ellos me decían, no, mira, sigue este semáforo, luego el disco padre, luego dobla a la izquierda, luego vas a encontrar una bomba de gasolina, luego vas a 2, 3, 4 casas, bla, bla, todo visual. Y yo pensaba, no, me voy a perder. Y no, perfecto, exacto, dirección exacta. Es decir, hay otra manera de ver las cosas, la vida, de desenvolverte en la sociedad, que no es de la norma, no pertenece a la norma, es contrario a la norma. Y es perfecto igual. Y no tienes que avergonzarte de él. Orgullo sordo, yo lo aprendí en la comunidad sorda. Y eso es parte de la sordidad. Eso es parte del proceso de adquirir una identidad diferente, que es visual. Yo ya no puedo seguir teniendo de alguna manera de desenvolverme en el mundo auditivo porque yo no escucho. Yo necesito otra manera visual. ¿Ok? Entonces esto es un ejemplo para ver por qué agregamos un modelo lingüístico cultural a los modelos para visualizar el tema de las personas con cuerpos divergentes o la discapacidad, entre comillas. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Mujeres sordas, en general, personas sordas. Entonces, en una sociedad que es oyentista. Algunos ejemplos de cómo el oyentismo coloniza nuestras maneras, nuestras identidades, nuestras maneras de ser y de desenvolvernos. Uno, las metodologías en la educación. Una forma de colonizar una cultura, ustedes saben, colonización cultural, que es lo que nos pasó también en América Latina. Pero una muy buena forma de colonizar a una comunidad, y también pasa con las comunidades indígenas, es oprimir su lengua en la escuela. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha pasado por siglos y siglos, desde 1880, Milán para adelante, además, opresión de la lengua de señas en la escuela. Nuestro derecho a ser educados en nuestra lengua ha sido coartado y oprimido. Después de a poco, cuando ya finalmente se abrió un poco, digamos, la mirada por ese lado, lo que han hecho muchos profesores y en general directores y escuelas y sistemas, es tomar la lengua de señas, desarmarla, y hacerla, convertirla en un dialecto, a través de lo que se llama comunicación total, o español signado, y que significa, en realidad sigue la gramática de la lengua oral, pero tomas alguna señita para que la persona te entienda. Pero ahí tú destruyes la gramática de la lengua de señas, la destruyes, la colonizas y la conviertes en un dialecto, y por lo tanto es opresión y de privación del lenguaje. ¿Ok?
Y eso afecta, impacta a todas las personas sordas y más a las mujeres sordas y a las niñas sordas. Ok, ya entonces, otra forma de oyentismo, las tecnologías que son solo para ayudar a oír. Las bajas expectativas de los profesionales que establecen los diagnósticos y también de los profesores y profesoras. Luego, políticas públicas y programas públicos que no son inclusivos de la sordidad, sino que están basados en la audición. Y imponen la audición. Eso implica, por ejemplo, que las acomodaciones razonables o los ajustes razonables están basados en la audición y no en la inclusión visual, no en la autonomía por la visión. Entonces, por ejemplo, ya se impone el implante, el audífono para las escuelas, pero no se piensa en desarrollar más tecnología que traduzca la voz a lenguaje escrito, ¿ya? Y hacerla accesible, ¿ya? O no se piensa en los timbres de luz, ¿ya? Y las armas visuales, despertadores visuales y todas esas cosas que te permiten vivir independiente. O, por ejemplo, los teléfonos visuales con intérprete, que es algo que yo tengo aquí en Estados Unidos y que me permite vivir sola y de manera autónoma y de manera independiente, como toda mujer debería vivir. ¿No? Ok, entonces, otras tecnologías asistivas lo mismo, están basadas en la audición y no en la independencia y la autonomía desde la visión. Y la rehabilitación, que está basada en la normalización auditiva y no en la promoción de la autonomía y la vida independiente tal como somos. Por eso aquí hay una foto de un chico en Chile con un tremendo audífono. Pero dice, yo no quiero vivir tratando de ser como un oyente. Ok, tiene que ver con el derecho a tu identidad. Bien, entonces, ahora otro puntito, voy a tratar de apurarme porque estoy muy larga. La privación del lenguaje también es violencia estructural. Y en este punto, entonces, la privación del lenguaje. Hay una ventana de adquisición de lenguaje para todo niño y toda niña. Tenga discapacidad, no tenga discapacidad cualquiera, la ventana de adquisición de lenguaje científicamente comprobada es de 0 a 5 años. ¿Ya? De 0 a 5, esa es la ventana en que tú realmente adquieres lenguaje, de niñas y niños. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con la infancia sorda? ¿Qué pasa con la infancia sorda? Pasa que cuando te diagnostican la sordera, el médico dice, sorda, llévela a que le pongan el implante, ¿ya? Y luego llévela a terapia auditiva oral, ¿ya? Esa terapia auditiva oral, como no es natural, porque la bebé es visual, ¿ya? Si la bebé es sorda, su naturaleza biológica es visual y no auditiva. Entonces, cuando a ti te imponen una terapia auditiva, siendo tú una persona no auditiva, ¿ya? Te toma años. Entonces la ventana de 0 a 5 ya pasó. ¿Ya? Y en tu ventana de 0 y 5 las niñas y los niños sordos no adquieren lenguaje. ¿Ya? Se quedan sin lenguaje, entonces cuando llegan a la edad de entrar al colegio ya hay una tremenda brecha de lenguaje que nunca vas a poder saldar en toda tu vida, aunque la familia tenga los recursos para poner especialistas fuera del colegio, todo, aunque tenga esos recursos, que la mayoría no lo tiene, aunque lo tenga, ya nunca vas a lograr saldar la brecha de haber privado de exposición del lenguaje a la infancia sorda en la edad en que debe tener esa exposición. Entonces yo quiero explicar esto y enfatizarlo muy bien, porque por lo general las personas no comprenden por qué las comunidades sordas defienden tanto su lengua de señas y defienden tanto que su educación debe incluir la lengua de señas como acceso a la educación, como vehículo de acceso al aprendizaje. Es porque sin lenguaje, tú, una vez que ya no tienes tu primer natural lenguaje, no puedes adquirir por completo ninguno otro. Por más especialistas que le pongas, la brecha ya está, ¿ya? Y te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. ¿Ya? Por eso las personas sordas no escriben bien en la lengua oral. ¿Ya? Por eso las personas sordas, las palabras complejas de la lengua oral no las entienden. Y por eso hay una brecha, no solo en todo el sistema educativo, sino para el trabajo también. Y así sucesivamente. Entonces es importante exponer a la infancia, de la edad 0, a su lengua natural desde la familia. ¿Ok? Bien.
Entonces, esta es la falta de acceso a una estructura de lenguaje en un periodo de aprendizaje significativo. El cerebro no tiene preferencia por cuál lenguaje. Lo importante es que la estructura lingüística sea fuerte y la lengua de señas tiene esa estructura lingüística. Entonces, es importante considerar que aproximadamente del 90 al 95% de la infancia sorda nace de padres oyentes. Ellos no conocen la lengua de señas, por lo tanto, las niñas y los niños desde 0 años no reciben comunicación ni lenguaje, ¿ya? Hasta cuando ya es demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que ver con cómo las expectativas sociales son diversas de las expectativas de la misma comunidad sorda. Solo el 2% de la población sorda del mundo tiene acceso a la educación en lengua de señas. Y la cifra se reduce significativamente si son mujeres, porque a las mujeres se las deja en la casa, les dan los roles de cuidado porque se piensa que no van a poder lograr nada más. Tú vas, la misma familia tiene bajas expectativas. Yo conocí a una niña sorda en mi país que no tenía nada de lengua, no tenía ser, y ya era grande. Ya fui a la casa a tratar de comunicarme con ella y ella solo me imitaba mis gestos, a mí me imitaba sin comprenderlo. No tenía lenguaje. Y eso no es una falla de ella, es una tremenda falla de la sociedad. Y no solo de la familia, porque la familia puede actuar por ignorancia. ¿Ok? Entonces, es importante considerar más o menos eso. Ahora, en América Latina, con la falta de nuestros problemas económicos, los recursos son mucho menores y por lo tanto las brechas son mayores. 2 de cada 5 personas sordas en América Latina no han completado la educación básica. Solo el 6% de las personas sordas acceden a la educación superior y en la mayoría son casos como el mío, postlocutivos, o hipoacústicos, es decir, que escuchan algo con audífonos. Alrededor del 86% de personas sordas no tienen acceso a la participación. El 81% se encuentra barreras para la recreación y el acceso a la cultura. No tenemos tecnologías de apoyo. No hay intérpretes de lengua de señas calificados y certificados. A pesar de eso, las comunidades sordas en nuestros países sí se han desarrollado fuerte, van desarrollando movimientos fuertes. En Chile hay un movimiento de mujeres sordas muy fuerte, muy bueno. También tenemos en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en Colombia. Entonces, esto más o menos, una cosa muy importante son las mayores barreras para las mujeres sordas en la atención, los profesionales de la medicina, los y las profesionales del derecho y de las leyes, los y las profesionales de los servicios de salud y de los servicios de salud mental. Ambos de eso, porque no están preparados para la comunicación con mujeres y niñas sordas. Y al no estar preparados, si una mujer niña sorda es víctima de violencia, y va a la policía y la policía no sabe cómo comunicarse, doble victimización. Luego va al hospital y el hospital no se comunica y la atienden, la toman y la examinan sin explicarle nada, es otra victimización. Sin saber. Y luego también tenemos cuando se hace tratamiento a las víctimas de violencia. No son ningún tratamiento, está diseñado para mujeres sordas. Los psicólogos no saben lengua de señas. Entonces, al no tener tratamiento de apoyo y atención psicológica adecuada para mujer sorda víctima de violencia, otra vez la mujer sorda queda afuera y es otra vez victimizada. Ahora, a nivel legal y jurídico y de acceso a la justicia, por lo general se les pide que vengan con un familiar para poder comunicarse. Y si el familiar es el victimario, la mujer sorda otra vez es víctima. Debe haber intérpretes neutrales, calificados, no familiar. Además, violas tu derecho a la privacidad. Si tú quieres contar tus cosas sin tu familia al lado, ¿cómo lo haces? Si los profesionales no están preparados en lengua de señas y no hay un intérprete neutral. Hay también casos de notarios que exigen, no aceptan una tercera persona para tú atestiguar ante notario algo, cualquier cosa que tú quieres atestiguar, firmar ante notario y el notario te dice, no, tiene que ser directamente contigo, no puedo hacerlo con una tercera persona, es decir, con intérprete. Pero si el notario no sabe lengua de señas, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra vez quedamos fuera y así sucesivamente. Lo otro, los formularios, el lenguaje técnico no accesible para el manejo de la lengua oral de las personas sordas y de la lengua escrita, porque la lengua auditiva de la mayoría
las campañas ya para la prevención de la violencia no son accesibles. Las campañas para educar sobre conceptos de género no son accesibles para las mujeres sordas. Entonces las mujeres sordas tienen más probabilidades de quedar fuera y de ser más victimizadas. Y además las mujeres sordas, por la privación del lenguaje, tienen más posibilidades de estar desempleadas, sin educación y de tener escasos recursos. Entonces la discriminación y la violencia es interseccional. Okay. Ya. Finalmente, entonces, otros ejemplos. Uno, el mito de la asexualidad o de la hipersexualización de la mujer sorda. También de mujeres con discapacidad. Se les considera como no capaces de una relación romántica o sexual. ¿Ya? Hay micro discriminaciones. Uy, sería muy bonita si no tuviera audífonos. Oh, pero ¿cómo puede ser? También se le dice con personas con discapacidad, una madre ciega con niños. Oh, ¿cómo puede ser? No. Entonces, otro estereotipo ya es que las mujeres sordas solo pueden tener parejas sordos. ¿Ya? Ya, cuando tienen parejas oyentes, por lo general, y no funciona, el hombre oyente le quita los hijos a las mujeres sordas. O la familia de la pareja oyente les quita los hijos y ahí se compara y las consideran no capaces, y la mujer sorda pierde ahí porque no tiene el apoyo para hacer ese proceso en igualdad de condiciones. ¿Ya? Las representaciones mediáticas de sexualidad y sordera o son inexistentes o refuerzan estereotipos discriminadores. ¿Ya? Hay gente que ha preguntado, ay, cuéntame, tú eres sorda, cuéntame cómo es hacer el amor en silencio. ¿Ya? Para mí ya eso es discriminación y estereotipo. Okay. Entonces, impacto, depresión, falta de inclusión, ya, baja autoestima, desconocimiento de derechos, ya, lástima. El otro es el estereotipo de la infancia permanente. Ya, las dejas en la casa a cargo del cuidado del resto de los familiares. No se les permite tomar decisiones por sí mismas. Se segrega. La familia toma la decisión de la esterilización forzada sin informarle a la niña, ¿ya? Porque piensa que puede heredar la sordera. ¿Okay? O porque piensa que no va a ser capaz de cuidar a los niños porque pobrecita es sorda. Nunca. Esos son estigmas que nos afectan y afectan nuestros derechos. Y se las deja en la casa sin lenguaje. El otro es el oyentismo internalizado. Cuando yo les di el ejemplo conmigo, ¿ya? Pero es una práctica en que las mujeres sordas interiorizan las ideas y los prejuicios de la sociedad, que ven la sordera como algo indeseable, trágico, como algo que debe ser rechazado si no se compadece. ¿Ya? Y esto resulta que la mujer sorda se siente culpable, ¿ya? O se odia a sí misma, consciente o inconscientemente. Entonces, una forma en que el oyentismo se da, ¿ya? Incluso dentro de nosotras mismas. Y luego pensar también, por ejemplo, otra forma en que tú interiorizas el oyentismo es cuando tú piensas, el oyente sabe más. Entonces tú dices, sí, a todo lo que te diga un oyente. A todo lo que, porque tú piensas que sabe más porque oye. Y también, por ejemplo, en un caso en donde le preguntaron a una chica que salió en 2017, sorda, en Chile, le preguntaron qué es lo que más desea y ella dijo, me gustaría poder oír cuando mi bebé llora. Y yo encontré eso, un tremendo prejuicio oyentista internalizado en ella. Pero son ejemplos. Entonces, es importante tener en cuenta que la mujer sorda, al no tener acceso al lenguaje, al ser víctima de privación del lenguaje, no tiene claro el concepto de género, ni tampoco el concepto de discapacidad. ¿Ya? Entonces, al no tener claro esos conceptos, ya es todavía más difícil que pueda defender sus derechos. Y por lo tanto es más nuestro deber empoderar, porque reconocer la discapacidad y el género como político supone un proceso de concientización. Uno debe empezar por identificarse como mujer, reconocer la opresión de las mujeres, apoyar a otras mujeres. Y también uno debe identificarse como persona con discapacidad, entender una posición específica dentro de una minoría que es excluida, reconocerse con esa discapacidad que lleva a una comunidad de experiencias, de opresiones, de prejuicios vividos por otras personas a que tengan otros tipos de discapacidad diversa, lo mío. Es decir, conceptualizarnos como una identidad más diversa que homogénea.
Pero el tercer proceso de concientización es reconocerse con identidad sorda también, construir sordidad dentro de una comunidad. Y ese proceso que está lleno de obstáculos por la privación del lenguaje y por el colonialismo cultural. Entonces yo voy a terminar aquí porque ya es mucho. Pero con esto las dejo para que piensen y quedo abierta también a todas las preguntas y comentarios que tengan. Le paso la palabra a Silvia. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias por la atención. Bueno, sé que estamos demorados, así que yo voy a tratar de compartir la pantalla lo antes posible. A ver, acá. Bueno, ahí se ve bien también. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Lo voy a pasar desde ahí entonces. Bueno, obvio que les agradezco enormemente a la organización, les agradezco mucho también a todos los que están participando y a Pamela, que siempre es un gusto y un placer aprender de ella permanentemente. Hace muchos años que trabajamos juntas, que somos amigas, y uno no deja de aprender de todo lo que dice. No tengo dudas de que se van a quedar pensando, sobre todo ustedes y este grupo que viene trabajando y esta organización hace mucho tiempo y lucha por la violencia contra las mujeres. En este caso van a incorporar las miradas de las mujeres con discapacidad y también de las mujeres sordas, como lo señaló claramente Pamela. Yo les voy a tratar de medianamente hacer rápido y hay algunas cosas que voy a omitir porque ella ya los dijo. Yo quisiera hacer solamente la indicación de que ustedes tengan barreras, que ustedes tengan elementos para poder derribar estas barreras que encuentran las personas con discapacidad y sobre todo que generan violencia, ¿no? Una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestro país y en el mundo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo señaló Pamela. En ella claramente la convención ya rompe una vieja perspectiva médica de pensar a la discapacidad como una cuestión médica, aunque sigue estando a nivel social, y plantea que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que se construye sobre todo en la interacción entre, a mí no me gusta hablar de deficiencia, sino de diversidad funcional, en línea con Agustina Palacio, y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿no? Una persona sorda, por ejemplo, o una persona con discapacidad no podrá acceder al estudio si no se le brinda, en este caso, un estudio con lengua de señas, a la par de que lo pueda participar con sus compañeros, o un espacio sin barreras a la par de que pueda participar con sus compañeros. La convención también brinda las herramientas como para poder derribar esas barreras. Por un lado, la accesibilidad, ¿no? Son dos conceptos básicos, que se logra a través de algo que plantea que es el diseño universal, es decir, nosotros tendríamos que pensar por qué no Zoom a esta altura de la situación y cómo nos ha cambiado el mundo, no tiene subtitulado automático. Es decir, porque le está negando la posibilidad a una comunidad sorda de poder acceder cada vez que hay una actividad, y hoy le diría el 95% de las actividades y en muchos lugares el 100% son a través virtualmente. Entonces, como las plataformas, no, como Zoom, no tiene subtitulado automático, ¿no? Y así de pensar en otras, porque eso habilitaría a que muchas mujeres sordas hoy pudieran estar participando, más allá de la intérprete de lengua de señas, que también es importante. Entonces, el diseño universal es fundamental, los ajustes razonables, es decir, brindar el intérprete de lengua de señas, pero fíjense que esto también es un problema, porque si acá hay compañeras sordas, colombianas, venezolanas, lo que fuera, cada país tiene su lengua de señas. Entonces, eso podría ser una barrera. Y los ajustes de procedimientos que son fundamentales, por ejemplo, para el acceso a la justicia, ¿no? Si yo no tengo un intérprete de lengua de señas, si yo no tengo por ejemplo, una sentencia judicial
con lectura fácil o con un texto sencillo, una persona con discapacidad hoy conocida intelectual o psicosocial, por ahí se le complica el poder entenderlo, ¿no? Entonces esa es otra de las cuestiones fundamentales. O si no tengo intérprete de lengua de señas cuando voy a hacer una denuncia por violencia, o si no me toman declaración a mí y le toman declaración a un familiar, eso no son ajustes de procedimiento, es decir, estamos violando y no usando una barrera que habilita la Convención. Y por el otro lado, los apoyos. Apoyos para la vida independiente, lo señaló claramente Pamela, y también para la toma de decisiones. Estas son cuestiones fundamentales. ¿Esto de dónde surge? Pamela lo señaló rápidamente y mostró claramente cómo desde la comunidad sorda ellos ya plantean un nuevo modelo, y es muy importante tener en cuenta cómo las personas con discapacidad como colectivo, pero también las personas sordas, van avanzando en esta lucha contra la opresión y van mostrando claramente la existencia de otros modelos, ¿sí? que ponen en jaque fuertemente a ese modelo homogéneo, a ese modelo capacitista, a ese modelo patriarcal, ¿no? Con el que fue construido todo, la ciencia y las explicaciones de todo, incluidas a las personas con discapacidad o a las personas con diversidad funcional, ¿no? Este modelo social de la discapacidad, que nació allá por los años 70, pero que ya venía construyéndose, pone fuertemente en duda la construcción de este modelo desde afuera. Entonces plantea que la discapacidad no está en las condiciones de una persona. No es que yo sea una persona con discapacidad, ¿sí? Sino que está precisamente en las limitaciones de la sociedad para incluir en su planificación política, social y económica los requerimientos de las personas con diversidad funcional, ¿no? Por ejemplo, yo no construyo o no hago un sistema educativo inclusivo porque no tiene en cuenta otras alternativas, y entonces generé una escuela especial, una escuela paralela, porque no podía entrar en este sistema de normalidad que yo tenía previsto. Eso por un lado. Por el otro lado, no lo planifico ni políticamente ni socialmente, ¿no? No tengo en cuenta la accesibilidad en la justicia, no tengo en cuenta la accesibilidad en los hospitales, es decir, en ninguno de los servicios que pongo a disposición. Ahí está la discapacidad, la construye la sociedad. Y por el otro lado, fuertemente desnuda las condiciones y las relaciones sociales de opresión que construyeron el concepto de discapacidad. Y eso también lo mostró claramente Pamela, ¿no? Cómo cuando ella adquirió la sordera, en realidad, ella se siente, bueno, no solamente con esa construcción del oyentismo, sino que siente una mirada opresiva desde la afuera, y entonces busca considerar que es su culpa. Y por el otro lado le envuelve su identidad en términos médicos y categorías binarias. Eso hizo fuertemente el modelo social. Hoy sin ninguna duda estamos en otro avance de los modelos. Hoy ya están los estudios críticos en discapacidad avanzando en esta línea, pero es muy importante que se tenga en cuenta. La Convención dedica 2 artículos fundamentales a las mujeres con discapacidad. Por un lado, el artículo 6, que habla de mujeres con discapacidad, ¿no? Reconoce a las niñas y a las mujeres con discapacidad por las múltiples formas de discriminación que Pamela claramente demostró, incluso con el enfoque interseccional. Esto es claro, y obliga a los estados que adoptaron esa convención a tomar medidas, a tomar medidas. ¿Cuáles son esas cuestiones básicas que también Pamela las señaló y yo quiero algunas marcar acá? ¿Cuáles son esas barreras fuertemente que se construyen y que discriminan y violentan a las personas con discapacidad? ¿No? Los estereotipos que señaló Pamela, las microagresiones o microviolencias que señaló Pamela, las ideológicas, ¿no? Las que nos fuimos construyendo nosotros desde un concepto de normalidad que nos fue impuesto, la falta de ajustes razonables y de procedimientos, las políticas que no tienen en cuenta, ¿no? A todo el colectivo de las personas con diversidad funcional en todas las etapas de su vida,
las barreras comunicacionales, la falta de aplicación del diseño universal. Las microagresiones se reconocen sobre todo por la negación de la identidad. Esto, yo no reconozco a la persona sorda y además creo que el oyente tiene una perspectiva mejor y lo establezco. La negación de la privacidad, ¿no? Esta es una microagresión. A la persona con diversidad funcional se le puede preguntar todo, ¿no? Todo, sin ningún reparo. Esto es también no respetar su privacidad. La indefensión también, el mostrar a las personas con diversidad funcional como siempre necesitarias con necesidad de ayuda. Y lo voy a poner en un ejemplo sencillo, es decir, sin consultarle. Uno ve una persona en la calle, la agarra del brazo y la cruza, sin decirle usted necesita cruzar, para dónde va, es decir, siempre con una necesidad. La ganancia secundaria también se señala como una microagresión, es decir, el uso de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para mendigar, porque claro, como generan más lástima, entonces la gente le da dinero, ¿sí? La condescendencia o la infantilización, ¿no? Esto se lo señaló Pamela también. La ciudadanía de segunda clase, yo no brindo ajustes razonables, porque creo que, por ejemplo, ya vamos a poner intérprete de lengua de señas cuando vengan más mujeres sordas, ¿no? Y la verdad que eso es ciudadanía de segunda clase. Es decir, yo, ¿por qué no tengo derecho a que me pongan una intérprete de lengua de señas? La desexualización o la hipersexualidad, como lo señaló claramente Pamela también. El otro artículo que señala la Convención es la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. En este caso también obliga al Estado a tomar medidas para proteger a las personas con discapacidad, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, ¿sí? Porque la explotación, la violencia y el abuso también ocurren en el ámbito de hogar y en las instituciones. También a tomar medidas para que haya impedimento de cualquier forma de explotación, de violencia y de abuso. Yo no lo quiero leer todo porque sé que estamos pasados de tiempo, pero para que ustedes también tengan la posibilidad de ver en ese artículo 16, no solamente y reconocer la violencia contra las mujeres con diversidad funcional, sino también para aquellas que están trabajando o pueden buscar alternativas de solución o generar toma de conciencia, como dice el artículo 8 de la Convención, para impedir que se produzcan violencias, para generar programas, ¿no? Y que estén supervisados por autoridades competentes. Eso también lo plantea la Convención. La Convención también dice de tomar medidas para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, ¿no? Y la rehabilitación y reintegración social de las personas con discapacidad que han sido víctimas. Y en este caso, como dijo Pamela, tener en cuenta a los grupos y a las comunidades de personas con discapacidad con su participación, ¿no? Hay organizaciones, hay comunidades que pueden claramente aportar a las soluciones adecuadas. Adoptar legislación y políticas efectivas, incluida legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que no haya explotación y violencia, pero para que se detecten, ¿no? Porque no se tienen en cuenta, por ejemplo, es un dato estadístico que no se tiene en cuenta, para que sean investigados y también en su caso juzgados. Además de los dos artículos 6 y 16, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un comité que realiza comentarios generales o también se conoce como observaciones generales. En el caso para las mujeres y las niñas con discapacidad, la observación general número 3 habla precisamente de las mujeres y la niña con discapacidad y de cómo interpretar el artículo 6 y 16 y cómo transversalizan a la Convención. Acá también señalan, por ejemplo, cómo la mujer con discapacidad encuentra grandes obstáculos y sobre todo en relación, fíjese, a 4 cuestiones: a la igualdad de acceso a la educación, que se lo señaló Pamela, a las oportunidades económicas, la interacción social y la justicia, es decir, las mujeres con discapacidad siempre tienen menos posibilidades, por supuesto, de acceder al trabajo porque tienen menos acceso a la educación, a la igual reconocimiento como persona ante la ley, se la desconoce, y la capacidad de participar en las políticas y ejercer el control de sus propias vidas.
Dicho esto, el propio comité, cuando analizó esta observación general número 3, su preocupación se centró en la prevalencia de la discriminación múltiple, ¿no? Interseccional contra las mujeres con discapacidad, a la discriminación que sufren las mujeres y las niñas por razón de su género, su discapacidad y otros factores, como señaló Pamela, ¿no? Y que tiene que ver con el enfoque interseccional, el igual reconocimiento como persona ante la ley, la persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas, incluida la violencia y los abusos sexuales, la esterilización forzadas, ¿no? La mutilación genital femenina, la explotación sexual y económica, la institucionalización, la exclusión, la institucionalización, es decir, sin pregunta previa y además algo ya absolutamente cuestionado, la exclusión y la participación insuficiente de las mujeres con discapacidad en los procesos de tomar decisiones en la política y en la vida pública, la ausencia de una perspectiva de género en todas las políticas de discapacidad, la ausencia de una perspectiva de derechos de las personas con discapacidad en las políticas, ¿no?, que promueven las medidas de género. Fíjense que en este país tuvimos que salir las organizaciones a decir que era necesario la incorporación de mujeres con discapacidad en el Consejo de Mujeres, de mujeres, ¿no?, a nivel nacional. La falta o el número insuficiente de medidas específicas para promover la educación y el empleo de las mujeres con discapacidad. Bien, dicho esto, los principales motivos que observa el comité fuertemente de preocupación son la violencia, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, y le agrego, porque el último informe también señala que el aislamiento en la situación de pandemia agravó la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no? Las mujeres con discapacidad corren mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso, pues, y estas pueden ser interpersonal, institucional o estructural, ¿no? La violencia, ahora vamos a ver ejemplos de violencia. Pamela ya tocó algunos, a mí me gustaría señalar otros, porque involucra también a otros colectivos de mujeres con discapacidad, ¿no? A las mujeres con discapacidad intelectual, como hoy se las reconoce, relacional, a las mujeres con discapacidad auditiva, visual, a las mujeres con discapacidad motora o física, ¿no? La adquisición de una discapacidad como consecuencia de la violencia o la fuerza física, ese es un ejemplo de violencia. La coerción económica, la trata y el engaño. La desinformación es un tipo de violencia. Cuando yo no doy la información, ¿sí?, las mujeres no se enteran de los derechos que tienen o que esas son causas de violación y abuso. Eso se ve claramente en las investigaciones o incluso en las propias declaraciones de las mujeres. El abandono, la ausencia de consentimiento libre e informado y la coerción legal. El descuido, incluida la denegación de acceso a los medicamentos o a su retención. Y yo les digo más, pregunten a cuántas mujeres, por ejemplo, con discapacidad intelectual, se las lleva al ginecólogo para el control, para el Papa Nicolau, para el control de mamas, es decir, para la prevención del cáncer. La eliminación y el control de apoyos para la comunicación y la denegación de asistencia en la comunicación. La denegación de la movilidad personal y la accesibilidad, la eliminación o destrucción de elementos de accesibilidad. En la violencia se le rompen las rampas, los dispositivos de asistencia, los bastones para poder deambular. Eso existe, no es que uno lo está inventando. Esto está en la observación general número 3, perdón. La negativa de los cuidados a prestar la asistencia en las actividades cotidianas como bañarse, ¿no?, como gestionar la menstruación o el saneamiento, el vestirse, el comer, ¿no? Uno encuentra mujeres con discapacidad, ¿sí?, en estado de desnutrición, la privación de alimento o agua o la amenaza de dejar de hacerlo cuando no cumplen algo que le está pidiendo su cuidador o su familia, el miedo o causa de intimidación, la agresión verbal y la ridiculización por motivos de discapacidad, el daño o la amenaza de causar daño,
matar o llevar adelante o llevarse, por ejemplo, los animales domésticos o perros de sustancias o destruir sus objetos, la manipulación psicológica y el control, las medidas de restricción de acceso, por ejemplo, presencial o virtual o familiar, amigos y otras personas. Otras formas de violencia, explotación y abuso son, por ejemplo, el embarazo o la esterilización forzada o la realización bajo coerción, ¿no? O involuntario. Todos los procedimientos y las intervenciones médicas realizadas sin el consentimiento, libre e informado, por supuesto, incluidos los relacionados con la anticoncepción y el aborto. Las prácticas quirúrgicas invasivas, la mutilación genital femenina, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos realizados en niños intersexuales sin su consentimiento informado, la administración de tratamiento electroconvulsivos y el recurso a la contención farmacológica, física y o mecánica, el aislamiento o la reclusión, la violación, el abuso sexual se produce en todos los ámbitos, incluidos los institucionales, estatales o no, y en la familia y en la comunidad. Algunas mujeres con discapacidad en particular, las mujeres sordas o sordas ciegas, como lo señaló Pamela también, o las mujeres con discapacidad intelectual, pueden correr un riesgo aún mayor de violencia y de malos tratos a causa de su aislamiento, dependencia y opresión. La explotación económica, esto que les dije, ¿no? La trata como víctimas para fines de mendicidad forzada, ¿no? La violencia contra las niñas con discapacidad, el descuido específico del género, la humillación, la ocultación, lo señaló Pamela también, el abandono y el abuso, incluido el abuso sexual y la explotación sexual, ¿no? Además porque no tienen posibilidad de decirlo. El particular riesgo de sufrir violencia por ser como parte de los miembros de la familia o de los cuidadores, expuestas a sufrir prácticas nocivas que se justifican invocando la costumbre, ¿no? De valores socioculturales o religiosos, el infanticidio también, el matrimonio de las niñas con discapacidad, en muchos casos. Tengan en cuenta que en algunos países, por ejemplo, se piensa que las mujeres con discapacidad curan el HIV y el SIDA y entonces son violadas, sobre todo, y hay una campaña muy fuerte en ese caso. El sufrir aislamiento social, segregación y explotación, ¿no? Bueno, acá comenté lo que ustedes recién les dije, la violación a las vírgenes, por ejemplo. Esto existe, aunque ustedes no lo puedan creer. El matrimonio forzado. Bueno, y los estereotipos que señaló Pamela como la infantilización, el dudar de la capacidad, no voy a señalarlos, los voy a pasar porque Pamela claramente los indicó. Sí señalar que, bueno, que tiene repercusiones graves en el disfrute de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho también a fundar una familia de las mujeres con discapacidad, porque además no se las proyecta ni siquiera desde chicas como posibilidad de ser mujeres con derecho a un disfrute sexual, como posibilidad de un derecho a elegir a ser madres o no, o también el derecho a tener una pareja o a fundar una familia o a vivir como quieran vivir su vida con libertad. Al igual que todas las mujeres tienen derecho a elegir el número, ¿no? El espaciamiento de hijos, eso no se proyecta desde la infancia. Fíjense que uno de los estereotipos que está asociado a la incapacidad, por ejemplo, ¿no? Lleva a quitarle a los chicos, a sus hijos o sus hijes, a las madres con discapacidad. Y muchas veces esos hijes son llevados en adopción o son institucionalizados. Yo con esto ya quiero terminar, solo dejarle una página, ¿no? Que es muy interesante, de la Organización de las Naciones Unidas, y hay muchas, que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un resumen ejecutivo de qué está pasando en esta situación de género y discapacidad con el COVID. Pueden ver qué pasa con el aborto y la discapacidad en el mundo. Hay herramientas y guías para trabajar con mujeres y con jóvenes con discapacidad. Esta es la página web, ¿no? www.womenenabled.org, y tienen disponible material en español. Tienen los estándares de las Naciones Unidas en derechos y salud sexual y reproductivo de las mujeres con discapacidad y les puede brindar a ustedes herramientas importantes
¿sí? Como para poder encontrar soluciones. Yo creo que también hoy ha sido un día importante, y bueno, yo ya con esto termino, un día importante para que ustedes pudieron aprender también mucho en relación bueno, a las barreras que hay, a cómo tienen que buscar incluir a las mujeres con diversidad funcional, a cómo es necesario derribar esas barreras como la lengua de señas, ¿no? que es tan importante para, primero para que las mujeres sordas se puedan informar, puedan tener acceso a los derechos, escuchar, por ejemplo, a una persona sorda como Pamela que brinda esa alternativa. Es muy importante que las mujeres con discapacidad participen, ¿sí? Hay muchas mujeres con diversidad funcional o con discapacidad que son invisibles, ¿no? Y entonces también se le cuestiona eso a las mujeres, ¿no? Pero personas con diversidad funcional, ustedes, personas con discapacidad, es decir, uno tiene que estar dando explicaciones de esa diversidad funcional o esa discapacidad invisible. Entonces es muy importante escuchar a todos los colectivos de mujeres con discapacidad, de niñas y de jóvenes que pueden dar testimonio y además alertar a la comunidad toda, a la sociedad toda, de cómo prevenir esas violencias, esos abusos, esas violaciones y cómo poder también dar alternativas y pensarlas en su planificación. Bueno, yo con esto termino y le doy la palabra a la organización. Muchas gracias a todos y a todas y a todas.